Simara, también un saludo para ti, un placer mutuo, entonces, encontrarnos o reencontrarnos en esta mañana en esta revista. Las gracias también a ustedes, amigos televidentes, por la sintonía en esta hora de la mañana. Y bueno, Mara hablaba de esa cita martiana y que la música, bueno, nos internacionaliza, nos da a conocer. Y yo tengo hoy un comentario sobre una producción discográfica de uno de esos productos y proyectos, valga el enredo, ¿no?, que nos identifica, que nos hace muchísimo bien desde el punto de vista musical, sonoro, tímbrico, etcétera, no solamente en Cuba, sino fuera de Cuba. Y es una producción, aquí lo vamos a ver, del conjunto Arsenio Rodríguez. Vamos a mostrarlo por acá. Que, parte de una tradición iniciada por Arsenio Rodríguez, el ciego maravilloso, hace, muchísimos años, y luego hace ya, a finales de los años 90, 98, más o menos, 99, que se reorganiza, o sea, se reagrupa o se relanza el conjunto. Vamos a ir mostrando algunos detalles del disco, internamente, el diseño, etcétera. Y que con esta producción discográfica, pues también se rinde tributo, no solamente a la obra de Arsenio Rodríguez como ente, como hombre, compositor, hombre, digamos, aglutinador de la música cubana, renovador del son cubano a través de su conjunto, etcétera, sino también a los 20 años que tiene el conjunto Arsenio Rodríguez como parte de los proyectos. Vamos a mostrar la contraportada. Estamos viendo parte del videoclip. Decía, como parte de lo que se ha rescatado para bien de la música cubana y de la cultura cubana. El hecho, aquí estamos viendo la contraportada, el hecho de reagrupar, de retomar, de revisitar a una zona de la música cubana tan importante como es la música llamada tradicional. Unos le llaman tradicional, otros le llaman la música de siempre, que la época de oro. Bueno, hay muchas formas de referirse a estos años, los años 30, 40, 50 de la música cubana, sobre todo si tenemos en cuenta la evolución del son. Muchos sitúan el son solamente con la aparición del sexteto, que no es así. El son como célula, como el embrión musical, surge mucho antes, por supuesto. Uno de los principales, como todos ustedes deben conocer por literatura, ¿no?, uno de los principales epicentros del son fueron precisamente los Matamoros, y antes del trío Matamoros, que es quien internacionaliza también la música cubana y el son cubano, la guaracha, etcétera, pues los grandes trovadores de finales del 19, el 20, que ya también coqueteaban con el son, con el bolero, con la trova. Y por ahí entonces empieza un camino que, terminaría, no termina, pero que se afianza con la creación, por supuesto, de los tríos, de los sextetos, los septetos, los conjuntos, las orquestas. Es decir, un camino que en cada época que fue surgiendo nuevas tendencias, pues fueron asimiladas, otras desechadas, pero el son se ha mantenido, como quiera que sea, como uno de los baluartes indiscutibles de la música popular cubana. Con la llegada de Arsenio, hay muchas maneras de acercarse a Arsenio, por su obra, por la manera en que revoluciona el son primero tocando con muchos formatos y luego con su conjunto, y sobre todo por la manera en que Arsenio pues componía y la manera en que iba ligando de temáticas muy populares, inclusive de corte, con temáticas no religiosas, pero sí con una incidencia directa en algunos nombres, en algunas denominaciones, cuando aportaba, por ejemplo, Bruca Maniguá, que es uno de los grandes temas de Arsenio. O sea, con ese tipo de literatura, con ese tipo de acercamiento a esas zonas indispensables de la historia de Cuba, de la historia popular de Cuba, y también con esa manera de ir revolucionando con el tres, con los medales, o sea, con las trompetas, desde el punto de vista musical, cómo fue un hombre indispensable en la música cubana. Vamos a volver a mostrar, abrir, porque estábamos viendo fragmentos de esta producción, y creo que ustedes también vean, las notas, las palabras de René Espí, las fotografías, por supuesto, del septeto o del conjunto. A veces uno se confunde porque es tan inherente al son, al septeto y otros formatos. Y por acá está el diseño es de Ricardo Monnar, con fotografía de Alejandro Ascuí, un binomio importantísimo dentro de los avatares fonográficos en Cuba, los avatares del diseño, la fotografía, por supuesto. Ahí estamos viendo, y esta foto que se hace así, que se dobla. Vamos a ver, ya es lo último que vamos a mostrar por acá para que ustedes puedan apreciar, todo el diseño. Si uno lo abre, entra a las notas, etcétera, y se lo cierra, pues
es una foto panorámica, ¿no? En este caso, del conjunto Arsenio Rodríguez. Decía, bueno, que se había retomado, bueno, y se me había olvidado, amigo, un momentico, antes de cerrar. Esta visualidad que pueden ver aquí es, bueno, imitando también un disco de vinilo o de acetato, ¿no? Bueno, con todas las letras, con toda la infografía, que bueno, también recurre a estos códigos del vinilo, que fue la época que le tocó vivir a Arsenio, y bueno, la época dorada, como decía ahorita, ¿no? Ese cliché que a veces tenemos, pero que es cierto, ¿no? La época dorada de la música cubana, dorada por la distribución, por el consumo, por muchas cosas, y sobre todo por la parte internacional que le tocó vivir a estos músicos. Bueno, ya dicho esto, o mostrado esto, decía que se retoma el conjunto de Arsenio Rodríguez. Bueno, tras la partida de Arsenio están un tiempo tocando, pero bueno, llega un momento en que ya no tuvieron una continuidad, y José Dumé, bajista, compositor, arreglista, productor, pues retomó esta idea hace ya muchos años, hace 20 años, con la ayuda de muchísimos colegas, muchísimos músicos que también se sumaron a esta aventura de retomar, con algunos que quedaron de aquella época, y bueno, sobre todo por mantener viva una tradición. Y cuando hablo de tradición, en la obra de Arsenio y del son cubano, no estoy hablando de una forma peyorativa, ni de una forma minimalista, ni mucho menos. Estoy hablando con todo respeto, porque las tradiciones son importantes, y cuando no las visitamos o las revisitamos, cuando no bebemos de ellas para poder acercarnos o imbricarnos en nuevos proyectos, en nuevas circunstancias, en este caso musicales, pues corremos el riesgo de repetir lo que ya algunos habían hecho. Y eso es una máxima del arte y de la música, pues mucho más, ¿no? O sea, sabemos el sentido cíclico de muchos movimientos musicales o de algunas tendencias, y esto puede ser a la larga un boomerang cuando no se conoce la historia, cuando no se conoce lo que ha pasado dentro de estas lides del son, sobre todo con un hombre, un autor tan importante como Arsenio Rodríguez. Y bueno, estos jóvenes en aquel momento, hoy ya no tan jóvenes, se dieron a la tarea de retomar este proyecto, que ha tenido una vida discográfica no muy amplia, pero sí yo creo que muy interesante, desde la hora en punto de plasmar, de legar, de consolidar la obra de Arsenio Rodríguez, pero también con aportaciones, también desde una óptica yo creo que muy actual. Cuando hablo de actualidad, hago la aclaración, no es mezclar por mezclar, o sea, unir por unir, o tomar un pasaje de una canción contemporánea de moda y meterla en un coro. No solamente eso, es también pues hacer un trabajo de investigación, es decir, de mantener el tronco musical de lo que significa la música de Arsenio Rodríguez, estas cualidades compositivas, este sello, etcétera, etcétera, pero llevarlo o retraerlo a un lenguaje contemporáneo, a un lenguaje que aún cuando suene Arsenio también pueda sonar actual. Y esto es un gran reto que han tenido estos músicos durante 20 años. O sea, cómo salvaguardar, cómo seguir consolidando ese legado, esa tradición, pero con los códigos actuales. Para eso, por supuesto, se han apoyado en el talento de los que han ido formando parte del conjunto en estos años, de jóvenes egresados de escuelas de arte o de, bueno, escuelas de arte en el sistema profesional, tanto del nivel medio como del nivel superior, la ENA o Amadeo o las escuelas de titulación media superior o del ICE en este caso, a lo largo del país. Y pues bueno, estos jóvenes también han aportado con sus visiones, con el desarrollo por supuesto de la música, con el desarrollo de la armonía, con el desarrollo de las misturas entre la música cubana y otras culturas foráneas que también pues pueden ir siendo absorbidas de una forma vital y de una forma creo que muy coherente, como lo ha sido siempre nuestra música. El disco, bueno, recrea por supuesto temas de Arsenio Rodríguez, temas que de alguna manera nos dan la medida de la grandeza morfológica de Arsenio, sones, por ejemplo, guarachas, boleros, que tienen que ver con toda esa gran producción. Bueno, la obra de Arsenio, como dijo ahorita, es muy amplia, harían falta yo creo que muchos discos para reflejarla toda, desde el punto de vista de compilación o desde el punto de vista inclusive de bibliográfico, para tener acceso a toda esa obra que ellos han ido grabando, ¿no? Pero bueno, ustedes saben, un disco solamente pueden ser 13, 14 canciones cuando más, no pueden ser más por un problema de formato, un problema de capacidad. Pero en este caso, su director, que es el maestro José Dumé, no quiso, también por estos temas de continuidad, por estos temas de las aportaciones y las apropiaciones del conjunto, no quiso solamente hacer un homenaje a la obra de Arsenio, sino, o sea, per se, sino a la influencia de Arsenio en otras
en otras vertientes, o sea, temas de él, o sea, del maestro Dumé, aporta 3 temas a esta producción, siempre con la mirada, o sea, con el manto musical de la inspiración de lo que es el conjunto, de lo que es el legado, de lo que es el uso del 3, de lo que es el uso de los coros, o sea, el sello principal del legado del conjunto de Arsenio Rodríguez. También incluye 2 temas importantes, icónicos, legendarios en la música cubana, como es Frutas del Caney, tema conocidísimo de Félix Begañet, como me imagino que ustedes conozcan o al menos les hayan contado, si son jóvenes, bueno, sus padres o sus abuelos, un tema que, bueno, sonó muchísimo en nuestro país y fuera de Cuba. Y también, bueno, un tema de Bienvenido Julián Gutiérrez, otro de los grandes autores musicales de Cuba, lamentablemente a veces pues un poco olvidado, un poco no tan insertado en cierta discografía actual, sobre todo en estos menesteres de la guaracha, del son, de la música popular bailable, tradicional de nuestro país. O sea, por ahí desde el punto de vista autoral, yo creo que hay una polirritmia, para decirlo en términos musicales, aunque bueno, polirritmia tiene que ver con las riquezas rítmicas, ¿no? Pero también podríamos hablar de esta polirritmia llevada, en este caso, no al ritmo, sino a la variedad autoral, a los invitados y a todo lo que eso va matizando un producto musical. Por lo que, cuando usted escuche el disco, va a notar que no es un disco canzón, no es un disco que tenga pues más de lo mismo, que sea un disco aburrido. No, para nada. Es un disco que va constantemente jugando, en el buen sentido, con algunos géneros de la música popular cubana, algunos géneros propiamente con el estilo de Arsenio, y otros que van, aunque son de otros autores, también con esa amalgama tímbrica que significa el sello, que significa el conjunto, como ente, como grupo, como colectivo, que ya tiene también su sello, más allá de legarnos y de hacer reverencia al gran Arsenio Rodríguez. Yo creo que por ahí va un poco el estilo del disco, un disco que también se inserta en los 20 años de la recreación o la revisita, la refundación de este conjunto, que yo creo que hace muy bien a la música cubana. Se han hecho en otros, a lo largo de la música cubana, se han retomado otros proyectos, como sabemos, como Anacaona se retomó en su momento, como la Riverside se retomó en su momento. O sea, se hace este tipo de relevo, este término también del deporte, ¿no?, que se lleva también a la música, pues hay una especie de continuidad, puede haber en algún momento algún tipo de impasse, de bache, pero se retoman estos proyectos para vender la música cubana, y qué bueno que la discográfica EGREN pues tuvo bien en el 2019 pues grabar este disco para que saliera por los 20 años precisamente del conjunto de Arsenio Rodríguez. Buena salud para la música cubana. Yo creo que a pesar de lo que hemos hablado acá, del esfuerzo de las discográficas cubanas, de la crisis, de todo lo que significa hacer discos con las condiciones que tenemos, pero creo que es menester felicitar, agasajar a EGREN también por tener el tino de poder regalarnos esta producción discográfica con este repertorio tan interesante. Gracias a EGREN, gracias al conjunto, gracias a Dumé, gracias a todos los músicos jóvenes y no tan jóvenes que forman parte de este proyecto. Y ya lo saben, llegó para quedarse, no lo había dicho al principio, el título de esta producción discográfica del conjunto Arsenio Rodríguez. Muy buenos días. Lo escuchan en la radio y quieren guarachar de una manera espantosa con su tumbao. Sincera es la emoción de los bailadores cuando disfrutan de su cadencia maravillosa. La clave, el bajo y la tumbadora marcan el ritmo para que gocen y disfruten su rico son toda la noche. Con el conjunto Arsenio Rodríguez bailarás como tú quieras, el género que prefieras, hasta mambo y cha-cha-cha. Tu cuerpo será testigo de la fuerza que transmite y te hará recordar